Are you ready to add a little buenos dias to your morning routine? Today, I'll be your guide to mastering the essential phrases to kickstart your day en español. Hola a todos, feliz día. Bienvenidos al podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tu pronunciación y tu comprensión. Te está hablando tu profesora, la señora Henson. Por si no me conoces, y pues vamos con las frases más comunes que se usan cuando hablamos de nuestra rutina matutina, nuestra rutina de la mañana. También se la llama como rutina del día. Y la primera frase es: me despierto a las 6 de la mañana o me levanto a las 6 de la mañana. Estas dos frases se usan para indicar a qué hora te paras de la cama, ¿ok? A qué hora te paras de la cama. Pero si tú quieres ser más específico, el decir me despierto quiere decir que mis ojos se abren a las 6 de la mañana. Se abren, y si digo me levanto, me paro, camino, estoy indicando que físicamente me paro de la cama y camino. Porque puedes estar despierta, pero todavía acostada en tu cama, ¿verdad? Pero cuando explicamos la rutina matutina, puedes usar cualquiera de las dos frases. Son intercambiables, ¿ok? De estas dos frases, me despierto o me levanto, puedes usar la que más te guste y sea fácil para pronunciar para ti. La que más te guste y la que sea fácil de pronunciar es la que tú puedes usar. Para esto es obvio que tienes que saber los números del 1 al 12, pues para poder decir la hora, ¿verdad? Por ejemplo, hola profesora, ¿a qué horas se levanta? Hola Norma, me levanto a las 5:30 de la mañana. ¿Y tú? Y Norma dice, yo me despierto a las 6 de la mañana. O también, otro ejemplo. Llegas a tu trabajo 15 minutos antes y ves a tu compañera trabajando en la computadora. Y tú le preguntas, Marta, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué haces tan temprano trabajando? ¿Verdad? Y Marta contesta, me levanto a las 5 de la mañana y estoy aquí porque necesito acabar un proyecto importante. ¿Ah? Ok, podemos utilizar esos dos ejemplos para explicar. Ahora, vamos a practicar las frases. Repite conmigo después de mí, ¿ok? Tú repite después de mí. Me levanto a las 6 de la mañana. Ok. Me levanto a las 6 de la mañana. Ok. Me despierto a las 6 de la mañana. Otra vez, última. Me despierto a las 6 de la mañana. Muy bien, excelente. Uso las 6 de la mañana porque es la hora que más o menos se levanta la gente si tiene que trabajar en la mañana y tiene un horario de 8 a 4 o de 9 a 5 de la tarde, ¿verdad? Ok, let's chat away.
Después de la campana vamos a decir la frase al mismo tiempo. ¿Ok? Me levanto a las 6 de la mañana. Ok. Me levanto a las 6 de la mañana. Otra vez. Me levanto a las 6 de la mañana. Ahora vamos a decir, me despierto a las 6 de la mañana. ¿Ok? Después de la campana. Me despierto a las 6 de la mañana. Otra vez. Me despierto a las 6 de la mañana. Una vez más. Me despierto a las 6 de la mañana. Espero que sí sepan y hayan entendido las frases. Y si no, pues la traducción de estas dos frases son: me despierto a las 6 de la mañana translates to I wake up at 6 a.m. or at 6 in the morning. Y me levanto a las 6 de la mañana translates to I get up at 6 a.m. ¿Muy bien? Excelente. Bueno, vamos a la frase número 2. Me baño y me cepillo los dientes. Me baño y me cepillo los dientes. Esto quiere decir que abro el agua de la regadera. Espero a que esté calientita, ¿ok? A mí no me gusta el agua fría. A mí me gusta el agua calientita. Así que yo espero a que se caliente. ¿A ti te gusta bañarte con agua caliente o fría? A ver, coméntenme, escríbanme en los comentarios. Me interesa saber, ¿les gusta el agua caliente o fría para bañarse? ¿Ok? Bueno, después agarro el cepillo de dientes y me los lavo. Les voy a dar un ejemplo. Hola, profesora. ¿Cuál es su rutina de la mañana? Hola, Patricia. Pues me levanto a las 6 de la mañana, me baño y me lavo los dientes. ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu rutina de la mañana? Y Norma contesta, yo también me levanto a las 6 de la mañana, pero yo no me baño en la mañana. Yo me baño en la noche. Bueno, hay gente que le gusta bañarse de noche. ¿A ustedes les gusta bañarse en la mañana o en la noche? A ver, tengo curiosidad. Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Se bañan en la noche o en la mañana? A ver, quiero saber, escríbanmelo. Bueno, vamos a practicar. Me baño y me cepillo los dientes. Me baño y me cepillo los dientes. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a practicarlas juntos. Repite después de mí. Me baño y me cepillo los dientes. Me baño y me cepillo los dientes. Muy bien. Ahora vamos a shadow it, ¿ok? Después de la campana lo decimos juntos. Me baño y me cepillo los dientes. Otra vez. Me baño y me cepillo los dientes. Una vez más. Me baño y me cepillo los dientes. ¿Ok? Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Fácil, ¿verdad? Bueno, y la traducción de la frase es:
I take a shower and brush my teeth. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la frase número 3. Y aquí también voy a mencionar estas dos frases juntas, porque van de la mano. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. Van de la mano, ¿ok? Es como dos amigos que nunca se separan, siempre están juntos. Del mismo modo, hay cosas que siempre van juntas, porque son como amigos que no pueden separarse. Por ejemplo, ¿recuerdan cómo la leche y las galletas son deliciosas juntas? Bueno, así es como algunas cosas van de la mano, ¿ok? Siempre están juntas. Y siempre están juntas porque se complementan muy bien. Y entonces, preparo el desayuno, es cocinar en la estufa con tu sartén, ¿verdad? Preparar a lo mejor un sándwich de jamón o queso, o de jamón y queso. Y desayunar es cuando comes. Comes lo que preparaste. Cuando abres la boca y te comes la comida, ¿ok? Cuando finalmente saboreas, eso es comer, ¿ok? O desayunar, que es de lo que estamos hablando. Bueno, entonces preparo el desayuno y desayuno a las 7. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. Recuerda cambiar la hora en la que tú desayunas y la hora en la que tú te comes tu desayuno, ¿ok? Vamos a practicar las dos frases juntos. Repite después de mí. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. Ok, otra vez. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. Ok, let's shadow it. Después de la campana, al mismo tiempo lo repetimos. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. Otra vez. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. Ok, una vez más. Preparo el desayuno y desayuno a las 7. ¡Excelente! ¿Se te está cansando la boca? Necesitamos fortalecer esos músculos, ¿ok? Bueno, y la traducción es, preparo el desayuno, translates to I prepare breakfast. Desayuno a las 7, translates to I have breakfast at 7. Muy bien, excelente. Ok, vamos a continuar con la frase número 4. Salgo de casa y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. Salgo de casa es cuando estoy adentro de la casa, abro la puerta y camino hacia afuera. Camino hacia mi carro, camino hacia el camión, ¿verdad? Y llego al trabajo es cuando abro la puerta de mi trabajo, meto los números de empleado a la computadora y saludo a mis compañeros. Estoy dentro del trabajo, ¿ok? Llegué a mi trabajo. Entonces, salgo de casa y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. Vamos a darte un ejemplo, ¿sí? Hay un nuevo empleado
que ha llegado tarde 2 veces y vive muy cerca. Tú vives lejos, pero llegas temprano. Siempre llegas a tiempo. Entonces te preguntan, Peter, ¿a qué hora sales de tu casa? Y llegas al trabajo todos los días. ¿A qué horas? Y Peter contesta. Tú contestas muy orgulloso. Yo salgo de mi casa a las 7:20 y llego al trabajo a las 7:45 todos los días. ¡Ah! ¡Qué bien, Peter! Gracias. Tú eres muy responsable. ¿Le entendieron? Eso espero. Y si hay dudas, pues escríbanmelas en los comentarios. Yo siempre veo todos sus mensajes y todos sus comentarios. Así que si tienen dudas, déjenmelo saber, ¿ok? Bueno, pero vamos a practicar la frase. Repite después de mí. Salgo de casa y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. Ok, otra vez. Salgo de casa y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. Muy bien. Now let's shadow it. We are going to do it together after the beep. Salgo de casa y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. Una vez más. Salgo de casa y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. ¡Súper bien! Y la traducción de esta frase es I leave home and arrive at work at 7:45 in the morning. Vamos a la quinta frase. La frase dice, llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. La palabra llevar es cuando tú físicamente caminas con tus niños y los entregas a los maestros o a los cuidadores de niños, que también se les llaman niñeros o niñeras. ¿Okay? El verbo llevar también puede traducirse como carry on, pero en este contexto es transportar. ¿Ok? Si tú tienes niños y los tienes que llevar a la escuela o al colegio antes del trabajo, entonces dirás, salgo de casa, llevo a los niños a la escuela y llego al trabajo a las 7:45 de la mañana. ¿Sí? Bueno, pero vamos a practicar la frase solita. Así. Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. Repite después de mí, ¿ok? Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. Ok, excelente. Let's shadow it. Repite conmigo después de la campana, ¿ok? Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. Otra vez. Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. Una vez más. Llevo a los niños a la escuela a las 7:30 de la mañana. ¡Excelente! ¡Excelente! Quiero darles una sexta y última frase que es muy útil y necesito enseñárselas porque forma parte de la rutina del día. ¿Ok?
Tómenla como una bonus phrase. Si tú haces ejercicio, ¿ok? O sales a correr o vas al gimnasio por la mañana, esta frase es para ti, ¿ok? Y al final vamos a practicar todas las frases juntas para que vean cómo se escucha en una conversación. Ok, y dice, hago ejercicio a las... Aquí tú pones la hora que tú quieras, a la hora que tú haces ejercicio, ¿ok? Pero yo voy a usar las 5:30 de la mañana, ¿ok? Esa es la hora que yo voy a usar, 5:30 de la mañana. Entonces, hago ejercicio a las 5:30 de la mañana. También puedes decir, salgo a correr a las 5:30 de la mañana. O voy al gimnasio, ¿ok? A levantar pesas a las 5:30 de la mañana. Usa la que más te guste, la que se te haga más fácil de decir. Y si ya te sabes todas las frases, pues entonces apréndete una nueva, ¿ok? Cuando dices hago ejercicio, estás indicando algo general, no es específico. Pero cuando dices salgo a correr o voy al gimnasio, pues estas dos opciones ya son más específicas. Vamos a practicarlas. Repite después de mí. Hago ejercicio, salgo a correr, voy al gimnasio. Hago ejercicio, salgo a correr, voy al gimnasio. Ok, let's shadow it. Repite conmigo al mismo tiempo, después de la campana. Hago ejercicio, salgo a correr, voy al gimnasio. Otra vez. Hago ejercicio, salgo a correr, voy al gimnasio. Una vez más. Hago ejercicio, salgo a correr, voy al gimnasio. ¡Híjole! ¿Cómo hemos aprendido, verdad? Pero ahora quiero que escuches una conversación de dos amigos que usan todas estas frases. ¿Okay? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? Bastante bien, gracias. ¿A qué hora te despiertas normalmente? Me despierto a las 6 de la mañana. ¿Y tú? Me levanto a las 6:30. Después me lavo la cara y me cepillo los dientes. Ah, yo también. Luego preparo el desayuno. ¿Desayunas a las 7? Sí, desayuno a las 7. ¿Y tú a qué hora sales de casa? Salgo de casa a las 7:15. Voy al trabajo a las 8. Ah, yo tengo que llevar a los niños a la escuela a las 7:30. ¿Y después? Después hago ejercicio. A veces salgo a correr por las mañanas o voy al gimnasio. Eso es genial. Yo también trato de hacer ejercicio por las mañanas. Me ayuda a empezar bien el día. Bueno, amigos, espero esta lección haya sido útil para ustedes. Si sí fue útil, me gustaría que me dieran su opinión acerca de esta lección. Y pues quiero saber qué fue lo que más les gustó o lo que menos les gustó. Yo leo todos sus comentarios, todos sus mensajes y pues eso me ayuda a mí a mejorar y poder crear mejores lecciones para ustedes, ¿okay? Que realmente les guste y que realmente les sirva para poder seguir aprendiendo su español. Así que muchas gracias por escuchar este podcast, el podcast Eco Español. No se les olvide suscribirse y pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego, nos vemos.